buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que quiero hacer es agradeceros el que vengáis a participar en las jornadas. Ya sabéis que las jornadas las hemos hecho en 2 semanas, una ha sido en el Escorial y esta ya forma parte del ciclo que estamos desarrollando aquí en San Lorenzo. Tenemos una excelente ponente que la va a presentar la concejala de Medio Ambiente que está con nosotros y yo creo que es la persona adecuada para la presentación de la ponencia que tenemos. ¿De acuerdo? Así que nada. Bueno, pues bienvenidos a todos. Quiero presentar, y es un gusto para nosotros, también agradecer al Ateneo, por supuesto, la organización de estas jornadas, que creemos que suman mucho a toda la actividad cultural y divulgativa de nuestro municipio. Y bueno, un placer tener aquí a Susana Domínguez, que es ingeniera forestal, ingeniera de montes, empresaria, presidenta de Bosques Sin Fronteras, miembro del Grupo Europeo de Árboles Singulares, miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación Forestal de la FAO, del Grupo de Trabajo de Bosques Urbanos y miembro fundador del Grupo Europeo de Ciudades Verdes del Sur de Europa. Ha recibido 2 veces el Premio Periodístico Montero de Burgos a la divulgación forestal y desde el año 2000 trabaja como consultora en su empresa SDL de Investigación y Divulgación del Medio Ambiente, enfocada a estudiar y poner en valor el árbol en todas sus facetas. A su vez, ha centrado sus esfuerzos en la divulgación de los trabajos y en el desarrollo de proyectos y materiales que pongan el valor del árbol en la sociedad. Ha escrito 18 libros y numerosos artículos, desarrollado una intensa labor en medios de comunicación. Es fundadora y presidenta de la asociación Bosques Sin Fronteras, desde la cual ha promovido y dirigido el proyecto nacional Árboles Leyendas Vivas, el programa de viajes Abraza tus Árboles, la convocatoria del premio Árbol y Bosque del Año y la creación de la red de municipios Amigos de los Árboles. Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial hemos reeditado uno de sus libros, titulado El valor de los árboles, que cuenta también con unas ilustraciones magníficas. Y bueno, a los asistentes les entregaremos como obsequio un ejemplar de este libro para que lo tengan como recuerdo de esta ponencia. Así que sin más, os dejo con Susana, que sin duda nos va a contar cosas muy interesantes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes. Nada, un honor estar aquí con vosotros. Nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación al Ateneo, a Manuel y a Juan Carlos por haberse molestado en invitarme y, bueno, y en ofrecerme ayudarme en todo, y al Ayuntamiento del Escorial por esta presencia, por poder estar aquí con vosotros y también por el libro, la tirada de ese libro, que espero que os guste mucho, que por cierto no os podéis marchar porque si no, no os dan el libro, que lo sepáis, ¿eh? Entonces es importante eso, aguantar hasta el final, aunque no os guste, ¿vale? Bueno, espero que os guste. Esto de los árboles es un poco raro, ¿no? O sea, y la gente dirá, no, los árboles no son tan raros. Bueno, los árboles, yo es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado, ¿no? Conviven con nosotros, están con nosotros y son seres vivos únicos, ¿no? De hecho, fíjate, cuando entraba yo a lo que es al patio de esta Casa de Cultura, he visto un cedro maravilloso que lo tenemos ahí, y eso es como tener, no nos damos cuenta, pero es como tener un puma en nuestro jardín, ¿eh? O sea, es una maravilla. O sea, es tener un árbol así, que además es que sobre ellos perdura el tiempo, el espacio, la historia. Entonces, es algo increíble, ¿no? No nos damos cuenta de lo que tenemos cuando estamos paseando por un parque, por un jardín, y tener la suerte de tener un ser vivo como un árbol al lado nuestro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría transmitiros un poco esa pasión que yo tengo por los árboles, que es, yo soy una friki de los árboles, me dedico a los árboles desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Tengo esa manía hasta que se me pase un día, que no sé si se me pasará, pero bueno, ahí llevo muchos años peleando por los árboles y es mi
es mi objetivo por ahora, ¿no? Entonces, me gustaría transmitiros un poco esas ideas, esas sensaciones, digamos, esa información que quizá muchas veces no conocemos y que nos desvela muchísimas cosas interesantes sobre esos seres vivos tan desconocidos, que son los más desconocidos del planeta, y os lo puedo asegurar, y los menos protegidos del planeta, ¿eh? O sea, porque los árboles son, bueno, pues como un elemento más decorativo, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo que realmente a mí me duele y me escuece, y me gustaría que por lo menos todos los que estemos aquí salgamos un poquito más concienciados, ¿no?, sobre esa importancia. Ya sé que vosotros estáis concienciados, por eso estáis aquí, si no, no estaríais en esta sala, pero me gustaría todavía que estuvierais más concienciados, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene que esos seres vivos, que como digo son los seres vivos más grandes y más viejos del planeta, estén aquí hace millones de años. O sea, nosotros estamos hace unos cuantos miles, ¿no?, de años en el planeta. Los ancestros, digamos, de los árboles están desde hace casi 140 millones de años en el planeta. Y solamente viviendo con lo que es el clima, con lo que es las condiciones, digamos, climáticas, y construyendo su estructura y construyendo además su capacidad adaptativa, ¿no? ¿Por qué he llamado la inteligencia de los árboles? Porque si fueran muy tontos, no estarían aquí tantos años, ¿no? No estarían millones de años, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer pensar un poco esa frase, mucha gente que dice, no, es que el árbol se va a caer. Si el árbol no le haces nada raro, ya se ocupa él de que no se caiga, ¿eh? O sea, claro, los árboles perduran en el tiempo porque generan una serie de estructuras y de elementos adaptativos para que eso no ocurra, para que no se caigan, para que sigan perdurando durante cientos de años. El árbol que menos vive ahora mismo tiene, a lo mejor, como mucho, 100 años. Y de 100 años para arriba. Ese es el que menos vive, ¿eh? O sea que para estar 100 años en el planeta, en el mismo sitio, sin moverse, tienes que ser muy bueno adaptándote a eso. Entonces, cualquier cosa no te cae, no te rompe, no rompe tu estructura y no te abate. Entonces, eso es lo primero que yo creo que es ese respeto, ¿no? Ese respeto, esa adaptación a lo largo de millones de años ha conseguido que esos seres vivos cada vez sean mejores y esa estructura cada vez sea más potente, y ha conseguido, pues, llegar hasta nuestros días y darnos todos esos beneficios que, bueno, ya lo hablaremos. Como he dicho, desde los dinosaurios son los seres vivos más grandes y más viejos del planeta. ¿Y eso cómo es posible? Es decir, ¿es simplemente un éxito, pero es debido a la suerte o a la adaptación? ¿A qué es debido, no? ¿Qué es debido a todo esto, no? Entonces, bueno, vamos a intentar desvelar un poco todas esas digamos, esas incógnitas, ¿no? Y bueno, esta es una reflexión interesante, ¿no? Que a pesar de todo ello, a pesar de esa adaptación, ese éxito evidente, porque durante tantos millones de años han estado aquí y además han construido esas estructuras tan perfectas, a pesar de todo, son los seres vivos más incomprendidos y menos conocidos del planeta. Y eso os lo digo de verdad, o sea, porque quizá es cierto que hay muchos seres que todavía desconocemos, es verdad, pero de los que conocemos son los más desconocidos, ¿eh? Y de los que están más cerca de nosotros son los más desconocidos, ¿no? Entonces, esa es una pena, ¿no? Fijaros esta forma de adaptación que tiene este plátano, ¿eh? O sea, aquí está una antigua vía de ferrocarril y ha crecido por encima. Es decir, el árbol sigue, continúa, trabaja, no se queja, sigue, evoluciona. A pesar de todos los obstáculos que tenga en el camino, continúa y sigue creciendo, sigue evolucionando y sigue de esa manera. Fijaros, esto, pues, esto es igual que, por ejemplo, esta, ¿eh?
esta señal en el año 2002. La misma señal 6 años después y 9 años después de la última foto. O sea, los árboles, cuando hay gente que dice, no, los árboles no se mueven, los árboles no dicen nada, ¿qué hace el árbol? El problema es que nosotros, nuestra escala de tiempo es muy diferente. Nuestra escala de tiempo es rápido, ya mismo, minutos, segundos. La escala del árbol son años. Entonces, cosas que nosotros hacemos mal a los árboles, que la gente dice, no, si no le pasa nada, míralo, si está verde. Cuando pasan años, 5, 6, depende, ¿no?, del daño, 5, 6, 10 incluso, el árbol empieza a notar eso y empieza a dar síntomas. Entonces, la escala temporal es muy diferente, la del ser humano a la del árbol. Y bueno, para entender un poco esa inteligencia, cómo funciona un árbol, o sea, que el funcionamiento de un árbol, cómo es por dentro, cómo genera esa estructura, el crecimiento, ¿no?, un poco todo eso, ¿no? Pues en realidad el árbol utiliza solamente, igual que todas las plantas, utiliza solamente agua y energía, es decir, luminosidad, ¿no? Entonces, es capaz de captar una gran cantidad de energía de todo el planeta. O sea, los bosques que solamente cubren 1/10 parte de la superficie del planeta, captan cerca de la mitad de la energía de todo el planeta. Y con esa energía generan esa estructura que ahora veremos cómo se hace, ¿no? Entonces, no me digáis a mí que no es inteligencia total el que solamente con la luz y con el agua sean capaces de generar esa estructura y esa vida, ¿no? Para mí me parece que es realmente una adaptación súper inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a hacer un poquito recuerdo, ¿no?, de lo que hemos estudiado algunas veces en los coles, ¿no?, con respecto a la fotosíntesis, pero bueno, básicamente se trata que la luz del sol sirve para transformar el dióxido de carbono y el agua en hidratos de carbono. El hidrato de carbono, ¿qué significa en el árbol? Significa, digamos, las zonas de almacenamiento, de reserva. Ese es el hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, el almidón, por ejemplo, el almidón transformado en almidón es un compartimento que tiene el árbol para tirar de él cuando necesita energía y cuando necesita, digamos, bueno, pues a lo mejor en situaciones de estrés puede llegar a tirar del almidón o del hidrato de carbono. En situaciones a lo mejor de parada vegetativa lo almacena hasta que lo vuelva a necesitar, antes de que brote la hoja, vuelve a utilizar otra vez el almidón. Entonces, es un sistema inteligente para decir, a ver, yo, ¿qué tengo aquí? En la despensa, ¿no? La despensa que tengo, pues igual que hacemos nosotros en casa, ¿no? Pues si necesito esto y esto, mejor lo guardo durante el invierno, y luego si lo necesito más adelante, en el verano, lo que sea, en primavera, pues lo tengo. Ellos hacen exactamente lo mismo, que es una despensa, ¿no? Esa despensa impulsa el crecimiento, el sustento, es decir, la estructura, la reproducción y la defensa. Eso es muy importante. Por eso, cuando vemos un árbol en la calle que está malito, que le vemos que está en malas condiciones, que le vemos además que tiene una hoja que está, digamos, caída, que no está en una situación óptima, ese árbol está escaso de hidrato de carbono, de almidón, de sustancias de reserva. Y entonces cualquier daño que se le haga incrementa todavía ese estado todavía mucho peor. Entonces, las cosas que nosotros hacemos a los árboles, las roturas de raíces, las heridas, las podas, todo eso influye mucho en esa despensa que necesita el árbol para poder tener esa energía, para poder crecer, sujetarse, reproducirse y defenderse. Así, a grosso modo, ¿cómo crece un árbol? Pues por extensión, en la punta de cada brote y en la punta de las raíces también, que eso es muy importante, hay un tejido que es un tejido meristemático, que es un tejido que va creciendo, digamos que se va generando
y que además son células que no son diferenciadas y que se activan y se dividen continuamente, ¿vale? Eso, por ejemplo, si vosotros habéis trajinado un poco ahí con los árboles en la tierra, cuando veis unas puntas blancas en las raíces, esas son las puntas activas, que son justo ese tejido meristemático que decimos que ayuda a crecer el árbol. Y luego tiene un crecimiento secundario. Entonces, ese crecimiento secundario lo que hace es ensanchar el árbol y generar una estructura, ¿vale? Que ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Entonces, si vemos una rodaja de un árbol, tenemos esta parte de aquí, que es la parte más antigua del árbol, que es la médula, ¿vale? Este, digamos, es el anillo original, digamos, de donde partía la plantita, y lo que hace el árbol es crecer a lo ancho, ¿vale? Y cada uno de esos anillos es un año de crecimiento. Aquí, en estas latitudes, es un año de crecimiento porque, pues porque en realidad estos anillos se generan, es decir, cuando hay un parón, digamos, de crecimiento, un parón vegetativo. ¿Qué significa eso? Que hay, digamos, llega el invierno, se para la planta y entonces genera como una especie como de anillo oscuro que se llama madera, madera de invierno, ¿vale? O madera de otoño, y entonces ahí para de crecer. Y entonces ahí se diferencia perfectamente un anillo del siguiente crecimiento, que es en la madera de primavera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el trópico o a lo mejor en las Islas Canarias no existen anillos de crecimiento, porque están todo el rato creciendo los árboles. Entonces no hay diferenciación y no se sabe muy bien cuántos años puede llegar a tener un árbol en esas condiciones, ¿vale? Pero bueno, en lo que es en Europa del Norte, en las zonas peninsulares, pues sí que hay esos parones de crecimiento y entonces se ven muy bien los anillos. Vale, entonces a partir de aquí, debajo de la corteza existe un tejido que genera, digamos, una especie de zona conductora de savia bruta hacia un lado y zona conductora de savia elaborada hacia otro. Es decir, la savia bruta es la savia que se genera, el flujo de savia que se genera desde las raíces hasta la parte aérea, hasta las hojas, y en la savia elaborada es al contrario. Cuando ya las hojas captan la luz, generan una savia ya rica en nutrientes, en CO2 y elaborada, y entonces se va hacia las raíces. Entonces, digamos que tiene como dos tejidos conductores el árbol, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa pequeña pared en donde se generan esos tejidos conductores está justo debajo de la corteza y es la parte viva del árbol. Todo lo demás no influye en el flujo de savia, ¿vale? Entonces, toda esta parte de aquí, que luego veremos cómo funcionan los árboles huecos, esto al final forma la estructura que hace que el árbol se mantenga en pie, y entonces genera una estructura fuerte y robusta, ¿vale? Pero la parte viva solamente son unos milímetros que están debajo de la corteza, esa es la parte viva. Por eso es tan importante no hacer daño a los árboles en las partes, sobre todo, que están pegadas a la corteza, o sea, con heridas o con cualquier inscripción, etcétera, porque, bueno, estás afectando a ese flujo de savia, ¿vale? Bueno, este es el cambio, esto es lo que hemos hablado, el floema, el xilema. El floema es el tejido por donde pasa la savia elaborada y el xilema por donde pasa la savia bruta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si os dais cuenta, aquí hay como una especie de compartimentos. Un compartimento, ahora veréis que este compartimento es muy importante porque es la manera que tiene de defenderse el árbol frente a los ataques externos. Y ahora vais a ver cómo y por qué. Este compartimento está formado por los anillos, ¿vale? De forma, digamos, circular y de forma longitudinal. Forman como trocitos, que esos trocitos de alguna manera sirven para, de alguna forma, restaurar y parar determinadas enfermedades que pueden llegar a pasar al árbol. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo se defiende un árbol?
¿Sabéis cómo funciona un submarino? Submarino tiene compartimentos. Entonces, resulta que entra agua en un compartimento del submarino y ¿qué hacen los del submarino? Cierran ese compartimento, hacen así, yo me acuerdo de las películas, ¿no? Con una rueda, cierran el compartimento y ahí no entra más agua al siguiente. Pues eso es lo mismo que hace el árbol. El árbol en esos compartimentos genera unas paredes para evitar que ese hongo o esa plaga o lo que sea pase, sobre todo el hongo, o sea, los hongos, que los hongos son los enemigos, no me gusta llamar enemigos, pero son los que pueden llegar a generar problemas importantes en el árbol. Entonces, estos compartimentos ayudan de alguna manera a que aislar esa enfermedad o ese ataque de hongo y entonces que no pase a otras zonas del árbol. ¿Vale? Esto ocurre en todas las especies de los árboles, pero hay algunas que lo hacen especialmente bien y otras especialmente mal. Entonces, por ejemplo, a ver, un árbol que no sé si conocéis, el arce negundo, que es un arce canadiense, que es muy típico de las ciudades, pues se compartimenta fatal, o sea, fatal. Le metes una poda, haces cualquier digamos, rotura de la madera y entonces no es capaz de defenderse y entonces empieza a entrar los hongos, a continuación, gracias a la entrada de hongos, empiezan las plagas a afectar y entonces es un árbol que en como se toque funciona fatal. El castaño de Indias, pues también compartimenta muy mal, aguanta muy mal la poda. Entonces, esa estructura que es de defensa, hay determinados árboles que lo hacen muy bien. ¿Y quiénes lo hacen muy bien, muy bien, muy bien? Imaginaros. Los que tienen que aguantar muchos años, ¿no? Las encinas, los tejos, los robles, ¿no? O sea, compartimentan muy bien, porque si no, serían capaces de aguantar tantos años porque se pueden romper. O sea, no solamente no se trata del ser humano, sino que se pueden romper por el viento, se puede existir cualquier problema climático. Entonces, para poder aguantar, tienen que tener un sistema defensivo perfecto. Y ese tipo de árboles aguantan muy bien, tienen un sistema defensivo de compartimentación fantástico. Oye, por favor. Sí. El platanero se poda todos los años, el plátano se poda todos los años y muchísimo. Bueno, están enfermos, la mayoría. A ver, los árboles, luego hablamos de ese tema, pero me encanta que me lo preguntes porque es que los árboles no tienen que podarse. O sea, no se tienen que podar. Un árbol no necesita ser podado. No, no. No. Siento decírtelo, pero no. No. O sea, los árboles no necesitan poda. No necesitan poda. Otra cosa es que nosotros queramos podarlo porque nos interese, por fruto o porque nos interese porque nos molesta o porque tira mucha hoja. Claro, tienen la mala costumbre de tener hojas los árboles, claro, y de crecer, claro. Entonces, a lo mejor el problema no es del árbol, sino nuestro, que tenemos una mentalidad de que todo lo que tenemos alrededor tiene que estar según y como una manera, ¿no? Entonces, a lo mejor el árbol no puede entrar dentro de nuestras vidas y por eso le maltratamos, no lo sé, es una cuestión, yo creo que... Es curioso que lo podan, pero luego salen enfermos ahora, Hay muchísimo platanero enfermo. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Mira, en el libro que os van a dar lo explicamos muy bien. Entonces, el árbol... os voy a contar una cosa que muy poca gente sabe, pero el árbol, y además es una cosa tan lógica que os la cuente me vais a decir, pues caray, es que es verdad y tienes razón. A ver, el árbol es estanco. O sea, estanco significa que no entra agua ni sale agua en el sistema. ¿Por qué? Porque es la manera de estar protegido frente a enfermedades y frente a hongos y frente a cualquier cosa, ¿no? Cualquier alimento externo. Es estanco. Y es estanco de tal manera que si alguien, pero no digo nosotros, nosotros somos otro ente diferente,
Pero si alguien interacciona con ese árbol, un insecto, la capacidad de absorción de ese insecto, si el árbol está perfecto, es bestial. Y el insecto no se atreve a tocar una pizca de un árbol estanco porque sabe que va a morir. O sea, es así. ¿Por qué? Porque el sistema está perfecto, tiene una presión perfecta. Daros cuenta que es hidráulico todo. Agua de las raíces pasan arriba, de arriba hay una conducción que pasa abajo hacia las raíces, ya elaborada, la savia, el almidón, todo es estanco, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en el momento en que podamos el árbol, rompemos la estanquidad. Entonces, entra la sequedad dentro del árbol. Al entrar la sequedad dentro del árbol, hay organismos que ya pueden convivir. ¿Por qué? Porque ya no están en situación de anoxia, es decir, con mucho oxígeno, perdón, con poco oxígeno. Entonces, ahora el oxígeno está entrando en el árbol y entonces ellos ya pueden entrar. Nosotros estamos haciendo entradas con las podas a todo bicho viviente que quiere entrar en el árbol, que son los hongos, los bichos, los insectos, todos. Te he contestado, ¿no? Entonces, de ahí tan importante que no se poden los árboles. Solamente que se poden, a lo mejor en una poda de formación, porque si, claro, estamos en una ciudad y necesitamos que el árbol esté en un determinado sitio, pero sabemos que ese árbol va a crecer hacia determinadas zonas donde va a molestar en el futuro, pues una poda de formación cuando es joven, rompemos ese sistema, pero el árbol es muy rápido en cerrar eso. ¿Por qué? Porque las heridas de poda tienen que ser muy pequeñas. Tendría que podarse hoy en día, tendría que podarse así de fácil con una tijera. Si pudiéramos con una tijera, no tendríamos ningún problema. Ninguno. ¿Por qué? Porque el árbol, esa herida pequeña, es capaz de cerrarlo en muy poco tiempo. Y entonces ese sistema se vuelve a ser estanco de nuevo muy rápido. Y no le da casi tiempo a que entre nada. Y además el árbol está también fuerte, porque es un árbol joven y es capaz de enfrentarse. Porque es que claro, hay muchas cosas que os podía contar y que quiero contaros. Cuando un árbol está enfermo, está emitiendo señales químicas, sustancias bioquímicas, moléculas, al exterior. Y está diciendo, estoy mal. Entonces, los bichos que detectan esas señales dicen, hombre, fantástico, voy a por él. ¿Vale? Y es que nosotros ese lenguaje no lo entendemos, porque nosotros hemos perdido esa parte, ¿no?, de detectar. Hemos perdido todo, o sea, prácticamente estamos en un mundo que ya no era el que era cuando nosotros estábamos en el campo, en la naturaleza y teníamos esas sensaciones. Entonces, ese problema de no detectar es lo que nos está haciendo estar tan al margen de la naturaleza. Y entonces, ahí fuera hay un mundo increíble de bichos que están todo el rato mirando, detectando, a ver, ¿este me lo puedo comer o no me lo puedo comer? Entonces, esa es un poco la historia. Luego os contaré que hay más adelante una historia interesante sobre esas moléculas que van a lo largo en el entorno, que van además expandiéndose y que van generando un lenguaje, ¿vale? Pero esa es una parte importante. Entonces, si nosotros podamos a los árboles continuamente, les hacemos heridas muy grandes, rompemos esa estanqueidad, los bichos entran, tal, pues no me extraña que los plataneros estén así. Claro, y seguirán toda la vida enfermos. O sea, seguirán toda la vida enfermos, nunca darán todos los beneficios que pueden dar. ¿Por qué? Pues porque están machacados. Es que no se tienen que podar. Bueno, sigamos. Entonces, hemos quedado en que el árbol se defiende. Y aquí, mira, vais a ver una cosa muy interesante. Esta es una herida antigua de un disparo de un árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este árbol ha generado, ¿veis aquí? Una barrera. Esta barrera
y esta barrera de aquí, porque hay varias barreras. También lo vais a ver en el libro, en el cómic que os van a regalar, y vais a ver que existen varias maneras. Tienen barreras, hay 4 tipos de barreras, las transversales, las longitudinales y tal. Entonces genera una barrera y esta barrera la ha generado también el árbol, ¿vale? Y esta es otra barrera que ha generado el árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El árbol lo que ha hecho ha sido parar, digamos, este avance de la enfermedad y ha seguido creciendo hacia afuera. Y estos son 5 años de crecimiento. ¿Vale? O sea, en realidad el árbol lo que hace es me olvido de esta parte, genero una barrera, pero yo sigo avanzando, ¿vale? El árbol siempre va a crecer. Por eso la gente dice, no, si al árbol no le pasa nada, si le hacemos una rotura, no le pasa nada. No, el árbol, claro que le pasa. Lo que pasa es que eso queda ahí. O sea, la olvida y queda ahí, pero ahí queda. Entonces, ¿qué es lo que significa que queda? Que el árbol tiene que generar una energía extra para poder cerrar esa herida, poner una barrera y volver a crecer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese almidón, esa despensa que tiene ahí, pues se va agotando. Entonces, ¿por qué es lo que le pasa a los plataneros? Pues que están agotaditos, no consiguen levantar. Seguramente si miramos los crecimientos de los plataneros son muy pequeños, porque no es capaz de generar un buen crecimiento porque no tiene fuerza, no tiene energía, no tiene almidón, ¿vale? Entonces, esa es un poquito el pensamiento. Si tuvieran, además, fijaros que las podas son carísimas, o sea, las podas suponen para los ayuntamientos un dineral. Si esto realmente se tomara en serio, vamos, con ese dinero se podían hacer muchas cosas. O sea, y seguimos podando, ¿no? Pero los que no están podados están muchísimo más grandes. Claro que están mucho más grandes. Sí, lo que pasa es que una vez que tocas el árbol, luego hay que saber también hasta dónde. O sea, porque lo malo es eso, que se han hecho podas abusivas y de repente no se puede uno dejar de podar, porque luego tenemos a lo mejor cruces que están muy podridas, a lo mejor ramas que están en condiciones lamentables, entonces claro, luego hay que hacer estudios de riesgo. A mí eso luego me da mucho trabajo. Yo, fíjate, yo estoy llenando la despensa de mi casa desgraciadamente con todas estas cosas. Pero al final dices, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no tiene sentido esto que estamos haciendo. Estamos gestionando mal los árboles, ¿no? En fin. Vamos a hablar la podedumbre esta de la madera, ¿no? Eso que hemos hablado de cuál es el problema fundamental, ¿no? Por eso también el árbol ha generado esa compartimentación, es decir, esas barreras, porque digamos, la entrada de los hongos es lo peor, como he dicho antes, que le puede pasar a un árbol, ¿no? Entonces se cubre muy bien con eso, ¿no? Entonces, el problema es que cuando el árbol ya llega un momento en que esos compartimentos los tiene tan llenos de barreras y de zonas de hongos, al final es un desastre impresionante por dentro. Y de hecho, luego hablaremos de los árboles huecos, la gran mayoría de las veces los árboles urbanos están avejentados prematuramente, son viejos prematuros. ¿Por qué? Porque todos esos compartimentos están ya hasta arriba, es decir, hasta arriba de estructuras que no sirven para el árbol. O sea, el árbol se olvida, pero las tiene ahí. No sirven. Esas son estructuras que no valen para nada porque ya están afectadas, infectadas por hongos. Entonces, claro, eso es tan importante que bueno, pues esas reservas energéticas del árbol ya no están en ningún lado. Todos esos compartimentos están llenos prácticamente de hongos que han infectado el árbol. Bueno, y eso es importante. La principal enfermedad de los árboles en el mundo es la podedumbre, es decir, la entrada de los hongos que se comen, porque no hemos hablado de los hongos, pero hay millones
especies de hongos, miles de especies de hongos en el mundo. Realmente no se sabe cuántas hay de todas, pero hay muchas que viven de la madera de los árboles. Son xilófagos o bien también son hongos que son saprofitos, que se comen la madera en descomposición, ¿vale? Entonces, importantísimo que no entren esos hongos dentro de la estructura del árbol, ¿vale? Otra cosa interesante, ¿cómo consigue esa estructura gigantesca, ¿no? Los árboles, o sea, esas alturas, ¿no? Y esos troncos, ¿no? Fijaros, esta es la Catedral de Notre Dame. Bueno, estos son dibujos, ahora a partir de ahora vais a ver dibujos del cómic que os van a dar. Y bueno, pues en realidad el árbol que se conoce, porque no os creéis que es fácil medir un árbol de 130 metros. La última vez que se midió con exactitud, creo recordar que fue precisamente una secuoya. Lo hizo National Geographic y bueno, tuvo que montar ahí una historia espectacular porque se tuvieron que subir hasta arriba del todo, medirlo con una cinta, con un GPS, con no sé qué, bueno, con un montón de cosas, porque claro, nosotros tenemos, los que nos dedicamos a los árboles, tenemos clisímetros de estos o tenemos láser y tal, pero claro, cuando un árbol tiene 130 metros, tú apuntas a la punta del árbol y no lo ves casi, o sea, es que es imposible. O sea, medirlo con un clisímetro normal. Entonces hay que medirlo de una manera especial. Bueno, en fin, no me quiero enrollar, pero el que por lo menos dicen que es el árbol más alto es un eucalipto de Tasmania que mide 130 metros. 130 metros, también hay una secuoya que está en 112. Y una cosa muy interesante, ¿podrían los árboles ser más altos todavía? Creo que no. Pues es que tienen una limitación, que es porque sabéis que la savia se mueve por capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Porque he puesto aquí unas pajitas. Pues eso es la manera que tiene el árbol de poder subir la savia. Coge la pajita y a través de la absorción que producen las hojas, lo que hace es generar el flujo de savia de raíces hacia las hojas, ¿vale? Y de las hojas hacia las raíces. Pero bueno, lo difícil ahí es subir, no bajar, subir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debido al tamaño de los vasos conductores, la máxima capilaridad, o sea, la máxima altura que pueden alcanzar la savia es precisamente 130 metros. No puede alcanzar más. ¿Vale? Entonces, probablemente no haya ningún árbol más allá de 130 metros. Bien, vamos a ver, 130,5, 131, 100, pero vamos, ahí, sí. ¿La altura se mide solo del tronco? La altura se mide desde la base hasta el ápice, hasta arriba del árbol. Quiero decir, no es la rama, digamos así. No, es una buena pregunta esa. No, se mide hasta arriba del todo del árbol, porque ten en cuenta que el árbol, aunque el tronco esté un poco más abajo, tiene que llevar, digamos, la savia hasta las hojas. Entonces se mide hasta la punta, hasta la última punta verde del árbol. ¿Vale? Bueno, pues eso es otra curiosidad de los árboles que tienen esa especialización, que además parece muy sencilla, ¿no? Lo de la pajita, pero es una cosa muy, muy lógica, ¿no? Bueno, así para que tengáis una idea, esto también es otro dibujo del cómic. Bueno, pues fijaros que, hay una secuoya muy conocida que se llama General Sherman, que tiene 85 metros de altura y un perímetro de 24 metros, que 24 metros pueden ser 19 personas, por ahí 18 personas abrazando el árbol, y contiene unas 3.000 toneladas de biomasa, ¿vale? Entre ramas, tronco y hojas, y equivale a cerca de la masa de 20 ballenas azules. O sea que, fijaros
es una cosa muy potente, es muy potente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, no sé, miramos a los árboles, tenemos que ver muchas más cosas, ¿no? No solamente, bueno, qué bonito, qué alto, no, sino, joder, es que esto, ¿cuánto ha costado hacerlo? O sea, energéticamente, ¿no? Económicamente incluso, ¿no? ¿Cuánto ha costado hacer esto? ¿Cuántos años? Una barbaridad, ¿no? Entonces, a mí se me pone la carne de gallina, ¿eh? Sí, sí. Bueno, otra cosa interesante de por qué son tan resilientes, ¿no? los árboles, es porque tienen una estructura fantástica, que es la madera. Además, es una estructura muy sencilla, solamente formada por lignina y celulosa, nada más. La lignina le da la resistencia y le mantiene en pie, digamos, pero la celulosa le da el movimiento, ¿no? La elongación, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante eso? Hay gente que a mí me dicen, uy, es que este árbol se va a caer porque se mueve mucho y fíjate, se me va a caer encima de la casa. Y yo le digo, el día que no se te caiga, el día que no se te mueva es cuando se te cae. Claro, necesita el movimiento de la celulosa para poder acompasar. Además, ese movimiento le salva de ser roto por el viento, porque se está adaptando a la situación, ¿vale? Se mueve. Entonces, al moverse, es como la gente que a lo mejor se queda quieta, le empujas y se cae, y el que a lo mejor se queda y hace así. ¿No? Pues es lo mismo, parecido, ¿eh? Entonces, es muy interesante que nosotros también sepamos eso, ¿no? Sepamos que el árbol se adapta tanto en su movimiento como en su estructura, como en su formato. Ahora veréis más formas de adaptación. Vale. En cuanto a la longevidad, bueno, ya sabéis que hay muchos árboles muy viejos, ¿eh? Se estudia mediante la dendrocronología. La dendrocronología es una ciencia que estudia los anillos de los árboles y además también está unida al clima, dendroclimatología también, que hay gente que estudia el clima a través de los anillos de los árboles, ¿eh? Entonces, es muy interesante, ¿no? Y además en estos anillos se pueden ver muchas cosas también, se pueden ver momentos en los que ha pasado sequía, a lo mejor momentos en los que ha tenido un incendio, momentos en los que ha tenido pues, ese disparo que nosotros vimos anteriormente, etcétera, ¿no? Digamos que es como un registro, ¿no?, de la vida del árbol. Y en esos árboles viejos que existen en el mundo, grandes árboles, pues hay uno que bueno, unos cuantos, que a lo que pasa que se le ha llamado a uno en concreto Matusalén, que es un pino longaeva, que está en montañas de California, que se le estima que tiene más de 2.500 años. Entonces, este pino, fijaros que se conoce un poco la edad porque la manera que tuvieron hace unos cuantos años atrás, desgraciadamente, pues bueno, había otra sensibilidad de poder estudiar los anillos de los árboles y la longevidad del árbol fue cortando un árbol. Entonces cortaron un árbol y cortaron un árbol como este y se dieron cuenta, tenemos aquí un árbol de 2000 y pico años, ¿no? Y entonces ya, pues bueno, viendo un poco el tamaño y viendo la situación y tal, pues llegaron a la conclusión de que que todavía está vivo, afortunadamente, pues sí es uno de los árboles más viejos del planeta, ¿no?, con 2.500 años. Este es el famoso árbol del Tule, está en México, en Oaxaca, y este no es el más longevo, pero sin embargo es el árbol más grueso del mundo. O sea, es un árbol que tiene 50 metros de perímetro y bueno, pues es una auténtica maravilla. Probablemente hay algunos estudios que dicen que estos son varios árboles juntos, pero no lo tienen todavía muy claro, ¿vale? Aunque, bueno, pues han hecho escáneres, han hecho un montón de cosas y bueno, hay como diferentes opiniones, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es un monumento y es uno de los monumentos más importantes que tienen en México y en Oaxaca, pues es un dios, ¿no?
Bueno, están también estos famosos baobabs, que también fijaros que estampa tan bonita ahí con los niños, ¿no? Que también pues son árboles especiales, no son realmente árboles, los baobabs son hierbas, o sea, es como los dragos, no tienen un crecimiento secundario, tienen un crecimiento de hierba, pero bueno, tienen un porte arbóreo muy, muy interesante, ¿no? Y son también, eso da para otra charla diferente. Por cierto, tenemos una ruta lo digo por si algunos os animáis, vamos a ir a ver baobabs a Senegal en enero del año que viene. Y bueno, si queréis luego comentarme a alguien que quiera pues, más información, pues se la puedo dar, ¿vale? Pero vamos a ir precisamente a vivir un poco ese mundillo de los baobabs y de la cultura alrededor de ellos. Bueno, interesante también el tema de la resistencia. Igual que hablábamos, ¿os acordáis que hablábamos de la capacidad de compartimentación y de la defensa que tiene el árbol frente al tiempo, ¿no? Y de esas especies que aguantan más? Luego también está muy relacionado la longevidad con la madera, o sea, con la densidad de la madera. ¿Y por qué? Pues imaginaros, si la madera es muy dura, es capaz de aguantar mucho más tiempo a lo largo de los años que si la madera es mucho más blanda, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia puede tener un abedul, por ejemplo? No sé si veis los anillos del abedul. Este sería, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro. O sea, muy separados. ¿Ves que los anillos están muy separados, ¿no? Son maderas de crecimiento rápido y, por tanto, la longevidad es muy limitada. O sea, estructuralmente aguantan muy mal el paso del tiempo, ¿vale? Y además compartimentan mal y, claro, cualquier poda o cualquier rotura le produce un problema grave al árbol, ¿vale? El chopo le pasa lo mismo, todavía más. El abedul tiene una madera un poquito más densa, pero el chopo tiene una madera blandita que además se puede rayar con la uña, o sea, es una madera pues, de crecimiento muy rápido, ¿vale? Y luego la encina, por ejemplo, el roble, la encina, fijaros la encina es durísima, es casi como el hierro. No sé si habéis alguna vez cogido un trozo de madera de encina y habéis intentado pulirlo, es que yo, vamos, es que cojo las lijas de la pulidora y se me rompen. O sea, es una madera muy dura, ¿no? Entonces, gracias a eso pueden aguantar bastantes años. Hay encinas que pueden tener 1200 años. Nosotros conocemos una en Mendaza, en Navarra, que tiene 1200 años. O sea, y además sabemos que tiene 1200 años. Entonces, ya vamos viendo un poco cómo funciona el árbol. O sea, ya tiene una estructura ahí que está muy bien pensada para aguantar durante muchos años. Pero el tema es que luego tiene unas raíces que lo anclan al suelo, porque hemos hablado de las raíces que sirven para generar esa savia elaborada, para absorber agua, absorber nutrientes, ¿vale? Pero también para anclar el árbol. O sea, el árbol cuando es muy alto es porque puede ser muy alto, si no, no se atreve a ser alto. No se atreve porque si no se cae. O sea, cuando hay gente que dice, no, es que claro, el árbol es demasiado alto, es que fíjate la secuoya, es que, ¿por qué no lo cortamos por la mitad? Yo digo, ay, si es que, si es una secuoya, ella sabe que es una secuoya. O sea, si ya sabe que es una secuoya, va a echar raíces de secuoya, no va a echar raíces de pino, una raíz de secuoya. Entonces, se va a comportar como una secuoya desde el principio hasta el fin. Entonces, abajo está bien sujeto, no te preocupes que el árbol no se cae. ¿Vale? O sea, eso está clarísimo. Luego, tejidos de sostén, tejidos conductores y luego además tiene una corteza impermeable, que eso además ayuda a esa estanqueidad. O sea, tiene una corteza impermeable. O sea, esas cortezas, yo no sé si habéis cogido alguna vez una corteza de árbol y está mojada, quitáis la corteza y por dentro está seco. O sea, es que tienen chubasquero. Los árboles tienen chubasquero. Entonces,
son estructuras muy bien hechas, muy inteligentemente hechas, y por eso son capaces de aguantar lo que sea, prácticamente. ¿Cómo reaccionan los incendios? A ver, también depende mucho de la especie, también depende mucho del tipo de incendio, o sea, de la intensidad del fuego. Depende mucho. Por ejemplo, a nivel evolutivo, ¿cómo reaccionan con unos incendios? Por ejemplo, hay especies como el alcornoque que se viste de una estructura que es un corcho y que además es impermeable, digamos, a los incendios, ¿vale? O sea, el corcho generalmente no quema bien, ¿vale? Si habéis intentado alguna vez meter un trozo de corcho en la chimenea, no quema bien. Entonces, esa es, por ejemplo, el alcornoque tiene esa, digamos, esa estrategia. La encina, por ejemplo, bueno, y el alcornoque también tiene la misma estrategia que la encina, que es rebrotar, es decir, rebrota de cepa o rebrota de raíz después de un incendio, puede rebrotar. Es decir, la encina no se muere completamente. Ahora, todas estas cosas no son ni blancas ni negras. ¿Por qué? Porque pueden llegar a morirse si el incendio es muy intenso y la cepa se llega a quemar. Entonces ya no hay rebrote posible, ¿vale? Entonces depende. En el caso, por ejemplo, de la encina, cuesta mucho que se queme. No sé si habéis estado alguna vez en un incendio, por ejemplo, de un encinar. Pues en un incendio de un encinar, hasta que la encina se quema, cuesta mucho, pero es verdad que una vez que entra el fuego dentro de la madera, apagarlo es muy complicado. ¿Vale? O sea, en fuegos rápidos, la encina prácticamente ni se entera. ¿Por qué? Porque al ser muy densa la madera, no es, o sea, el fuego no entra dentro. Es una madera muy dura, no entra. Entonces, el problema es cuando el incendio es muy intenso. Entonces, eso es lo que puede ocurrir al final. O sea, que depende mucho del tipo de incendio, de la especie, pero generalmente están adaptadas y son evolutivas. Sobre todo las especies mediterráneas están adaptadas con esa capacidad de rebrote. Por ejemplo, el pino canario, debido al tema de los volcanes, pues es capaz de brotar otra vez, que ningún pino en el mundo es capaz de brotar, porque generalmente cuando un pino se quema, pero se quema totalmente, ya no es capaz de brotar. O sea, digamos que tienes que volver a plantar o esperar a que salga la semilla de las piñas que pudieran haber explotado, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, del pino canario, no, el pino canario es capaz de rebrotar por esa capacidad durante millones de años de adaptarse a las zonas volcánicas, ¿vale? O sea, cada uno tiene digamos, sus peculiaridades, pero lo que está claro es que los árboles tienen una capacidad de respuesta frente a los cambios climáticos y frente a los eventos climáticos mucho más alta que cualquier otro ser vivo que exista. O sea, con respecto a nosotros, por ejemplo. O sea, no tenemos nosotros esa capacidad de respuesta tan buena, ¿no? como ellos. Sí. Sí, quería preguntar, ¿el pino canario también tiene una corteza, o sea, tiene una corteza diferente al pino de la península? ¿O es solo...? No, vamos a ver, es diferente, obviamente. Cada pino tiene su corteza, pero no es exactamente mucho más gruesa. Por ejemplo, el pino risinero, el pino pinaster, tiene una corteza mucho más gruesa que el pino canario. Su resistencia al fuego es solo a nivel de cómo se regenera, no sí. Resiste al fuego. No, o sea, no tiene capacidad de respuesta frente... Es que claro, yo me imagino que será porque frente a la lava de un volcán poco puedes tener, aunque tengas una corteza un poco más gorda, o sea, no se va a comer todo, ¿sabes? Entonces la capacidad que tiene es de volver a brotar, o sea, de volver a generar otro pino de un brote de la propia cepa del árbol, ¿vale? Vamos a intentar dejar las preguntas para el final. Estamos a la ponente que termine y luego ya al final. Vale. Bueno, otra forma también de adaptación interesantísima que muchas veces se nos olvida es la forma de la copa. La forma de la copa es tan o más importante como todas las adaptaciones que hemos dicho antes. O
sea, fijaros, el árbol generalmente, o sea, ¿habéis pensado alguna vez por qué tienen esa forma normalmente redondeada, ¿no? Muchos árboles. Pues la forma redondeada en determinados árboles, sobre todo en los árboles de hoja caduca, lo que hace es que el aire pase por encima de la copa y que no entre directamente en la estructura de la copa y la rompa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el aire? El aire pasa y genera una estructura que es mucho más resiliente. No pasa por el interior, no, sino que pasa por encima del árbol, ¿vale? Entonces, cuanto más densa la copa, mejor preparado está el árbol contra las roturas, contra el viento, contra el clima, contra todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros podamos el árbol, rompemos la estructura de la copa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el árbol es mucho más, digamos, es mucho más débil frente al viento, porque entra el viento por toda su estructura y va rompiendo las ramas. Y eso es lo que pasa en las ciudades. En las ciudades, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un temporal, pues se rompen un montón de ramas. Y tú dices, ¿por qué? O sea, yo vivo en el campo, vivo en Navacerrada y estoy ahí al lado del campo y tal, y yo paso muchas veces por el campo y hay veces que se rompen, pero nunca tantas como a lo mejor en un parque. ¿Por qué? Pues porque entra el viento por todos lados. Entra el viento y empieza a romper, a romper, a romper. El árbol se protege con su propia copa. Esa copa, cuanto más densa, cuanto más tipo coliflor, mucho mejor. Y además es la forma que tiene el árbol también de comer. Es decir, vosotros veis un árbol denso, potente, con muchísimas ramas y tal, y hojas, pues es el árbol perfecto. El árbol perfecto, porque tiene mucho que comer, es un árbol sano y además está protegiéndose frente al viento, a la nieve, todo lo que venga y pueda ocurrir, ¿vale? En el caso de estos árboles, este tipo de árbol, esto es una secuoya en estado juvenil todavía, con crecimiento longitudinal, ¿vale? Estos árboles, pues claro, las coníferas son diferentes. Las coníferas tienen otra forma y otro formato porque generalmente viven en sitios donde hay o donde nevaba mucho o donde existía la posibilidad de que hubiera nieve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la nieve no se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque se cae, ¿no? Y entonces, digamos que la posibilidad de rotura es mucho mayor en estos árboles por nieve que por otro elemento climático. Esto es lo que pasa con los abetos igualmente, ¿vale? Entonces, fijaros lo que ha pasado aquí, ¿eh? Una estructura de cedros. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando la gente no confía en los árboles y no sabe de árboles. Entonces, estos árboles se han cortado por miedo, porque eran muy altos. Y claro, se podían caer sobre la gente o sobre la casa. Estos árboles, al final, se van a terminar cayendo y se van a romper muchas más ramas. Esta no es la estructura natural de un cedro, ni esta, ni tampoco es la estructura natural de... bueno, ahora os voy a contar otro caso interesante. El árbol que tenéis ahí fuera es un árbol que está mal podado, el cedro, de ahí. Y digo eso no por criticar, sino porque ya lo tenemos ahí y lo vais a ver, o sea, no, eso pasa en todas partes, no solamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ese árbol le han quitado las ramas bajeras del cedro. El cedro es un árbol que es un tipo de conífera que tiene también una estructura vertical, ¿vale? O sea, triangular, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la diapositiva anterior, el árbol, cuando tiene esta estructura, es porque la necesita. Es decir, estas ramas bajeras lo que hacen es darle estabilidad al árbol cuando se mueve, ¿vale? Si nosotros le quitamos las ramas bajeras, el árbol solamente se queda con esto. ¿Y qué es lo que ocurre mucho con los cedros? Y lo traigo aquí porque es que es un tema que a mí lo veo continuamente. Os voy a enseñar un caso que fue muy curioso. Este cedro, ¿no veis que aquí tiene, no sé si se ve bien, que tiene una rama que sale, que es un poco más larga, en la parte de abajo?
se le quitan todas las ramas bajeras, igual que este de aquí, y viene un viento, ¿vale? Viene un viento. Esto ocurrió en Renfe. Nosotros llevamos los estudios de riesgo de un recinto en Renfe y hacemos unas revisiones anuales de los árboles. Entonces, nos llaman un día y nos dicen que el árbol, que este árbol pues que se ha torsionado y se ha roto en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha venido un viento, han quitado un árbol que existía, estaba por aquí, lo quitaron, y vino un viento y esta rama bajera más grande empieza a hacer de palanca, ¿vale? Al hacer de palanca, el viento se coloca empujando la palanca esa y lo que genera, no sé si lo veis, la rotura hace así con el árbol, de torsión, hace así. Y la parte de arriba hace prop y se cae y se rompe, ¿vale? O sea, el tipo molinillo, eso ocurre mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, por una mala práctica, estamos rompiendo la estructura del árbol y el árbol no se puede defender frente al viento, ¿vale? Si ese árbol no se hubiera podado, no hubiera ocurrido eso en ningún momento, ¿vale? Entonces es importante tener claro estas cuestiones. Fijaros que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o sea, le hizo así al árbol, ¿eh? O sea, un árbol que es grande y tal, pues le coge el viento y le hace de truco, así, como si fuera un molinillo, ¿eh? Vale, entonces, bueno, esto es un poco digamos, la dinámica. Actuaciones históricas, poda de ramas bajeras, reacción del árbol en el tiempo, crecimiento exagerado de una rama inferior, hay una inclinación por falta de luz y espacio, viene una racha de viento encajonada, lo que produce un movimiento en molinillo, brazo de palanca y rotura por torsión del árbol. Esto, si nos pasa en un sitio público, en un momento dado, pues puede ocasionar un problema. A continuación, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Echarle la culpa al árbol. Uy, que los árboles son muy peligrosos. ¿Los árboles peligrosos? No, no son peligrosos. Las actuaciones del ser humano, que es un inconsciente, generan estas situaciones de peligro. Tema inclinación. El árbol está inclinado, se va a caer. ¡Uf, madre mía! ¡Qué peligro! Bueno, esta es una calle de Holanda, una de las calles más, digamos, con más visitas de toda la ciudad y además con bueno, como veis, unos árboles espectaculares, ¿eh? O sea, unos árboles inclinados. En una zona además de paso, bajo Diana, aquí tenemos de todo, ¿no? Pero los árboles están cuidados, los árboles están controlados y además un árbol puede estar inclinado y no caerse. Ya se ocupa el árbol de no caerse. Otra cosa es que se incline en un momento dado cuando nunca se ha inclinado. Entonces sí, existe un problema que puede ocurrir porque generalmente pues puede ser porque hay algo se le ha hecho al árbol o bien hay una zona muy compactada, hay una falta de oxígeno o hay un exceso de agua que ha generado que las raíces se pudran o hay una rotura porque ha pasado una zanja y han roto parte del sistema radicular de una forma exagerada, por muchas cosas se puede inclinar un árbol. Pero si un árbol nace inclinado, que hay árboles que nacen inclinados, ¿por qué? Porque se plantan mal o porque están buscando la luz, ya se busca las maneras de sujetarse. ¿Cómo? Generando madera de reacción en esta zona, ¿eh? Generalmente, además, las coníferas generan madera de reacción de compresión para sujetarse mejor y las frondosas madera de tensión, o sea, sujetándose con la parte de arriba, digamos, de donde está generándose la inclinación, ¿vale? Entonces, esto se ve claramente en muchos, y vosotros os tendréis que fijar, yo espero que si salís ahora, bueno, ahora no porque se ve muy mal, pero mañana o cualquier día, por favor, fijaros en árboles inclinados y mirar si en la zona de la inclinación, de la compresión, tiene más madera,
es decir, tiene la corteza más abierta, está generando madera ahí. El árbol ya se ocupa de ser resiliente, ¿no? Y de no caerse. Esta es la madera de reacción. Esta es una foto de un pino que nosotros hacemos todos los años el estudio de riesgo que nos avisan los vecinos de estas casas, que la verdad que esto es en Daganzo, son muy majos, porque otros hubieran dicho hay que cortar el árbol y se acabó. Y se corta porque el árbol se ha inclinado y es muy peligroso. Y bueno, el ayuntamiento también les ha dicho, bueno, antes cotejar si eso es así, si no. Total, que este árbol lo que tiene es una madera de reacción bestial. Aquí no sé si veis que tiene un color rojizo esta zona, y esta es la zona en donde el árbol está generando más madera. Está generando ahí, digamos, un músculo, ¿no? En la zona de inclinación. Y también está generando en la zona contraria a la inclinación una raíz mucho más potente. Entonces, el árbol está trabajando, se está dando cuenta que se está inclinando, pero de hecho, fijaros que se ha inclinado por falta de luz, pero ya está levantando, está levantándose. O sea, esa inclinación, si os dais cuenta, no es así, sino que se va levantando, el árbol se va levantando. Esa es la forma natural que tiene el árbol de reaccionar frente a esa inclinación o esa falta de luz. Y una cosa muy interesante, no sé si conocéis un documental que hicieron unos franceses. ¿Cómo se llama el documental, Susana? Ay, se me olvida el nombre. Bueno, ya me acordaré. Bueno, en ese documental, que seguro que me acuerdo al final de la charla, que yo creo que todavía se puede ver en YouTube, y os lo recomiendo, es impresionante lo que van descubriendo de los árboles, pues precisamente habla de esa necesidad de levantarse de las plantas, ¿no? Hicieron además una especie de experimento muy chulo que era sin gravedad, porque había algunos científicos que decían, no, esto es un tema de gravedad, están detectando que la gravedad es diferente y entonces están levantándose contra la gravedad y tal. Pero hicieron un experimento con plantas en un sitio en donde había ingravidez totalmente y con movimientos además circulares para evitar que precisamente detectaran esa ingravidez. Y todas las plantas que estaban tumbadas en el suelo se levantaron. ¿Y sabéis por qué? Porque detectaron que tienen como un sistema dentro del árbol de burbujas que es como si fuera ¿cómo se llama? Un nivel. Entonces, ese sistema de burbujas son pequeñas células que tienen en cada uno de los puntos de las ramas, que saben perfectamente si están inclinados o no están inclinados. Y entonces, son como sensores que lo que hacen es detectar, hay mucha inclinación, hay que subir, ¿vale? O sea, y eso es así, no es ciencia ficción, ¿vale? Entonces, ¿no son inteligentes los árboles? ¿No son inteligentes los árboles? Yo lo pregunto. O sea, porque yo cuando voy conociendo estas cosas, cada vez que me intereso más por ellas y tal, yo digo, es fascinante. Es fascinante, están preparados para todo, todo lo que venga, ¿no? Y además sistemas sencillos y fáciles. O sea, lo de la pajita, ¿no? Lo del nivel, ¿vale? Lo de la compartimentación del submarino. Son sistemas súper sencillos. La utilización de la luz y del agua para generar hidrato de carbono. Hay ahora mismo grupos de científicos que se están dedicando precisamente a estudiar cómo lo hacen, cómo hacen todo eso, para aprender, ¿no? Y para poder nosotros generar también algo más, ¿no? Generar energía, ¿no? Bueno, a mí me flipa. Bueno, ¿qué pasa con los árboles huecos? ¿Los árboles huecos son seguros? ¿Un árbol puede estar hueco y puede estar vivo? ¿Qué opináis? Evidente. Evidente. Bueno, os presento el encino de las tres patas. Este encino tiene 1200 años.
Parece como la mano de un orangután así, colocada. Es espectacular, súper bonito. Está en Navarra. Bueno, pues este árbol está hueco completamente. Las secuoyas de California por donde pasa la gente, bueno, los puentes y las carreteras por debajo también están huecas, ¿no? Curioso, ¿no? Y dices, ¿y los árboles huecos son seguros? ¿No? Hay gente que también, igual que lo de la inclinación, está inclinado, hay que cortarlo. Uy, está hueco, está malo, hay que cortarlo. No. Los árboles tienen un sistema preparado, es decir, ¿os acordáis de la albura y el duramen? El duramen era la parte de dentro de la madera, que es la parte más dura, pues se llama duramen. Entonces tiene como muchos, el árbol va generando a lo largo de su vida muchos taninos para hacer esa estructura muy fuerte, la zona sobre todo del duramen, ¿vale? Muy fuerte, ¿para qué? Para sujetarse, para aguantarse mientras va creciendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el árbol cuando ya es grande, ya tiene una estructura muy potente, ya tiene una copa muy potente, ya pesa mucho. Y entonces hace así. Se ensancha y por dentro se ahueca. Dice, ya no necesito mantener más esta estructura porque me está costando energía, con lo que los hongos que tengo dentro, porque los árboles van con hongos, igual que nosotros. Nosotros tenemos hongos en el estómago, tenemos bacterias, tenemos, digamos, elementos que conviven con nosotros, ¿no? Y que se activan en determinado momento. A lo mejor cuando estamos malos, pues tal. Y eso ya se sabe, ¿no? Pues los árboles le pasa igual, tiene endofitos, hongos endofitos dentro, que se activan cuando el árbol está malo o cuando el árbol dice, yo ya paso, me abandono, esta parte de aquí te la dejo para ti. ¿Por qué? Porque ya soy muy grande, que ya no quiero tener tanta estructura. Esto es como, hay un arboricultor muy simpático y además muy bueno, Gerard Pasola, que dice que el árbol hace un ERE y dice, a ver, que ya tengo aquí mucha gente que está viviendo de mí, esto no hay quien lo aguante, voy a hacer un ERE. Y entonces se atrinchera, va bajando la estructura, se hace más pequeñito, que esos son los árboles viejos, no sé, igual que la gente mayor. Gente mayor pierde altura, ¿no? Y además, ¿a que sí? Perdemos altura a medida que vamos envejeciendo y nos hacemos más pequeños, pero somos más eficientes. ¿Por qué? Porque nuestra energía es más limitada. Entonces, para ser más eficientes, pues necesitamos menos peso, menos altura, menos. Vale. Entonces, el árbol hace igual, ¿eh? El árbol dice, se acabó. Aquí ya esta parte, esta estructura ya no me interesa. Y entonces es cuando empieza a generar la pudrición natural, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el árbol decide eso es cuando el árbol ya está muy viejo. Pero claro, los árboles de la ciudad son viejos prematuros. Y entonces, digamos que le está dando a lo que es a esas señales que le está dando a los hongos, es porque los hongos ya han entrado dentro del árbol, ¿vale? Y entonces están generando una estructura hueca que es anormal y que no está acompasada a la estructura propia del árbol ni a la longevidad del árbol, ¿vale? Entonces son viejos prematuros. Pero bueno, aún así, ¿cuál es la cosa más importante para saber si un árbol es seguro o no? Pues es la capacidad que tiene de tener esta pared residual, esto se llama pared residual, que es la pared que rodea al hueco. Si la pared residual es muy potente y muy gorda, es decir, toda esa parte viva que rodea al hueco es muy buena y muy potente, el árbol es irrompible completamente, ¿vale? Si esa pared es muy débil, entonces estamos hablando de un problema, ¿vale? Entonces, importante cuando veáis un árbol hueco, pues ver lo que tiene alrededor. Tiene una pared potente, bueno, no hay problema. Ahora, tiene una pared débil, el árbol está chungo, puede caerse, puede romperse, puede tener algún problema estructural, ¿vale? Bueno, pues esto más o menos es lo que se ve, y que también se cuenta en lo que es el manual o el libro que os van a regalar, ¿vale? Esto es lo que hemos hablado antes.
estos árboles envejecidos, podados y requete podados y tal, están ya en la situación límite, ¿eh? Entonces, cuando están además huecos y están podridos y están... ya esa situación es muy lamentable y entonces ahí el árbol no tiene mucho que hacer, desgraciadamente, ¿vale? No obstante, importante también respetar un poco esa estructura del árbol y conocer. Si tenéis dudas de alguna vez de algo, llamar a un experto y que os diga si realmente ese árbol tiene problemas o no, porque depende mucho del viento, depende mucho de la pared residual, depende mucho de muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor no tiene ningún problema porque no recibe viento. A lo mejor está en una zona completamente protegida y el árbol no tiene, o sea, no tiene vela, no tiene capacidad de movimiento por el viento, entonces a lo mejor no necesitamos cortar ese árbol, ¿vale? Bueno, el tema de las raíces, importantísimo también esa especie de red wifi que hay debajo de los árboles, ¿no? Que se van conectando unos con otros, ¿vale? Y que además genera pues esa capacidad de anclaje, de absorción, ¿no? Y bueno, pues fijaros esta diapositiva, esto es un pino canario, no, sí, es un pino canario, sí, creo que sí, espérate, sí, creo que es un pino canario. Esta es una semilla de pino, fijaros lo chiquitita que es, y de esta pequeña semilla sale esta barbaridad. Se cree que normalmente lo que hay debajo del propio árbol, el sistema radicular, es entre 2 y 3 veces la biomasa que tenemos arriba, ¿vale? Entonces, es muy importante también respetar esa parte, esa zona de raíces, porque es realmente, bueno, pues la estructura lo que mantiene al árbol, no solamente a nivel de savia, sino también a nivel, digamos, de anclaje. Importantísimo esto en las ciudades. Digamos, la falta de oxigenación, la compactación del suelo, los alcorques tapiados, las barbaridades que se hacen, alcorques enanos. O sea, estamos destrozando esos grandes seres vivos que tenemos al lado y generando pues, estructuras además que pueden llegar a ser peligrosas porque lo hacemos mal, lo hacemos todo mal, ¿no? Entonces, muy importante mantener el oxígeno. Hay gente que dice, es que el árbol está rompiendo el pavimento. Digo, claro, no tiene sitio, no tiene espacio, no tiene oxígeno, no tiene, sobre todo, oxígeno. La gente muchas veces, pero los árboles, las raíces necesitan oxígeno. Claro, necesitan oxígeno. Vosotros conocéis, no sé, los que hayáis estudiado química, ¿conocéis alguna función química o bioquímica que no esté en medio del oxígeno? La gran mayoría, ¿vale? Entonces, el oxígeno siempre está en todas partes para esas funciones que necesita el árbol de absorción, las funciones incluso de expansión, es que necesita oxígeno. Entonces, ¿y qué significa que el árbol está rompiendo el pavimento? No, chicos, no tengo oxígeno. Hacerme un alcorquito un poquito más grande, por favor, ¿vale? Entonces, alcorque grande, suelo también poroso, es decir, no suelo compactado, ¿vale? Entonces, eso no se hace en el 90% de las ciudades, no se hace, ni en los pueblos, no se hace. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Pues árboles debilitados, árboles que no son superárboles, son arbolitos que están bonsáis, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se ve que eso? Pues levantar el pavimento, darle espacio al árbol, si hace falta poner un cubralcorque, colocarle un buen suelo y meterle además unas tuberías en profundidad para que el agua vaya hacia abajo. Y así el árbol también trabaja más abajo, ¿vale? Y ya no vas a tener problema de levantar el pavimento, ninguno. Entonces, utilizar un poco el sentido común, ¿vale? Bueno, trabajo en equipo, eso es lo que hemos hablado. Los árboles trabajan junto con los hongos ahí,
currando mogollón. El tema de micorrizas, ¿os suena? Mico significa hongo, riza significa raíz. Tienen una asociación, que ahora veréis, que es esta. Está la manita muscaria, que la gente coge y dice, ¡ay, una manita venenosa! Y la rompen. Pues la manita está haciendo una función con las raíces de los árboles y está trabajando conjuntamente. Entonces, veis que esto es como una especie de micelio así blanco, ¿vale? Y esto es lo que genera precisamente el hongo. Una especie de superficie súper absorbente, es como una esponja, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace el árbol? Capta mejor el agua y capta mejor los nutrientes. Tiene una capacidad, una mayor superficie de captación de agua y nutrientes. Entonces, importantísimo, estas micorrizas, que son gracias a estos hongos, respetarlas y sobre todo, por ejemplo, no arrancar la seta, sino cortarla para no romper esa estructura que pudiera existir abajo, ¿vale? Bueno, esto también es interesantísimo, no hablan pero se comunican, es lo que hemos hablado antes de cuando el árbol está malito. Bueno, esta es una cosa que os voy a contar, es un estudio que se hizo en África con las jirafas. Entonces las jirafas comen normalmente acacias, y hay partes, bueno, pues ya sabéis que en África hay mucha acacia. Entonces unos investigadores estuvieron preguntando por qué había un momento en que empezaban a comer y de repente ya dejaban de comer y se iban a otro sitio. Entonces, porque no es que dejaran de comer, porque por lo visto las jirafas comen continuamente, están continuamente comiendo durante todo el día. Entonces dejaban de comer una zona. Entonces empezaron a investigar el por qué y resulta que es que detectaron que las acacias echaban una sustancia, unas moléculas, una sustancia química que avisaba a las otras acacias para que empezaran a tener una savia mucho más amarga. Y entonces cuando llegaban, pues claro, ya no les sabía tan bien y entonces iban a otro sitio, ¿no? O sea, era una forma de defenderse. Vale, parece una cosa de ciencia ficción, pero eso está demostrado científicamente, ¿no? A través de un estudio y tal. Entonces, yo me acuerdo, os voy a contar una anécdota que siempre me preguntaba yo, ¿y por qué existirán? No sé si sabéis que en algunos sitios en Segovia decían, hay sabinas dulces y sabinas amargas. Y yo decía, estas son cosas que dicen la gente, no sé, no me lo creía mucho. Digo, bueno, pues si lo dice el pastor, pues bueno, pues algo será. Pero cuando leí eso dije, anda, pues puede ser eso. O sea, a lo mejor sabinas que están más, digamos, acostumbradas a que se coman, llega un momento en que se hacen amargas para evitar que se coman, ¿no? Y entonces, claro, ellos decían, no, hay sabinas dulces y sabinas amargas, porque las ovejas van más hacia unas o van más hacia otras y tal. Y una cosa muy curiosa, y claro, es un poco esa digamos, esa capacidad que tiene esas plantas, en general el mundo vegetal, de poder desarrollar unos sistemas de defensa para evitar que sean comidos, ¿no? Entonces, bueno, también interesante eso. Y bueno, también ya por lo último, ya estamos terminando, a raíz también de esas sustancias que echan también los árboles, en general cuando nosotros nos vamos a un bosque, qué maravilla, ¿no? El olor, las sensaciones, ¿no? Todo esto, pues en realidad eso también está demostrado que es terapéuticamente muy bueno para el ser humano. Disminuye los niveles de estrés, actúa en el sistema parasimpático, genera situaciones de bienestar, de confort, y también eso está demostrado que, de hecho, fijaros, en algunos sitios en el mundo ya no se recetan directamente medicamentos, sino que, por ejemplo, en Japón, en Noruega, se receta ir al bosque, ¿no? A relajarte, a estar más tranquilo, digamos, a disfrutar y a oler esos terpenos curativos que tiene el bosque, ¿no? O sea que todas esas cosas las tenemos y son los árboles las que nos están hablando y nos están diciendo, ¿no? El árbol de Marvel, o sea, todos los beneficios que son capaces de aportar
a pesar incluso de todas esas dificultades que tienen, ¿no? Esos beneficios de emisión de oxígeno, de fijación de CO2, de emisión de terpenos curativos, y incluso de infiltración. No sé si os acordáis, no sé si visteis, había un eucalipto en Paiporta, en la Dana, que apareció como un árbol superviviente, o sea, que de hecho está nominado a Árbol del Año en los premios Árbol y Bosque del Año, que ahora os diré que tenéis que votar, ¿eh? Bueno, pues el eucalipto de Paiporta, este eucalipto es gracias a que estaba bien sujeto con sus raíces, no se lo llevó la Dana, ¿eh? O sea, que la capacidad de sujeción de suelos y de infiltración de agua en las ciudades, los árboles tienen una capacidad inmensa, ¿no? Si además esos alcorques fueran más grandes, pudieran captar mucha más agua y además estar con unos árboles muchísimo más grandes y más sanos, pues tendríamos ciudades muchísimo más resilientes frente al cambio climático y tendríamos además ciudades con muchos más beneficios, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar un poco, correlacionar todo lo que estamos hablando para el interés propio nuestro, ¿no? Y ya por último, bueno, quería presentaros el cómic que vais a recibir. Daniel Rodríguez es un magnífico dibujante que, bueno, yo le he ido contando un poco los dibujos que yo quería para ir enseñando un poco todas estas cosas interesantes de los árboles y bueno, la verdad es que lo ha captado fenomenal y nada, bueno, espero que os guste. Hay son 10 capítulos que cada uno habla de cosas diferentes, de las podas, de las raíces, de todas estas cosas que hemos ido hablando y luego va con un cuentecillo así para adultos al final de cada capítulo, que espero que os guste. Y nada más, muchísimas gracias, espero no haberme alargado demasiado y haberos aburrido mucho, pero habéis aguantado muy bien.